Hoy un invitado de lujo, obviamente vía Skype, como estamos haciendo en este momento complicado del planeta, el doctor José Luis Espert. Quédate, prendete a gritarlo en privado. En un momento difícil para el mundo y nuestro país, donde la pandemia azota nuestro planeta, sostiene que hacer cuarentena total le va a traer un daño irreversible a la economía argentina. Con su tenacidad y seguridad a la hora de hablar, está convencido que el presidente Alberto Fernández está tomando algunas medidas equivocadas. Fue candidato a presidente y es uno de los mejores economistas del país. Muchísimos jóvenes lo apoyan. Hoy nos visita, obviamente por vía Skype, José Luis Espert. Hola, ¿qué tal, José Luis Espert? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, todo muy bien acá en Gritarlo en Privado. Un placer tenerte acá para hacer la entrevista exclusiva. Para mí también es un placer hablar contigo. Bueno, Dime. bueno, en estos momentos complicados, tu opinión es muy requerida por la gente. La gente te quiere escuchar, quiere saber qué pensás y bueno, arranquemos un poco. ¿Qué pensás de esta pandemia? ¿Cómo arrancó? Tus conclusiones, ¿no? Después, obviamente, nos vamos a meter en tu especialidad, que es la economía. Bueno, de la pandemia hay dos versiones, ¿no? Una la graciosa, que un chino se comió un murciélago medio crudo o en mal estado, y la otra es que esto era un banco de pruebas de los químicos chinos, ¿no? Para ver qué pasaba en una eventual guerra química, ¿no? Y se le chipoteó y ahí está el mundo pagando consecuencias terroríficas por esto. No tengo la menor idea, yo no soy ni politólogo, ni analista de geopolítica mundial, ni sanitarista, pero bueno, lo cierto es que estamos con una pandemia. Sí, El total. mundo hace casi un siglo que no enfrentaba una pandemia. Una pandemia lo que te hace es, Sí, en el mundo, ¿no? Primero hagamos un análisis global del mundo, del gran bosque en el cual está metido la Argentina, que es el mundo. Una perfecto. pandemia lo que te provoca, porque todo el mundo en algún lugar, algún nivel de cuarentena hace, por la poca o mucha cuarentena que haga, la cuarentena, que es la respuesta típica a la pandemia, te destruye el nivel de actividad económica en el corto plazo. Y si no te cuidas, si no lo cuidas, te puede destruir al sector privado, con lo cual te provoca serias dificultades para recuperarte después que desaparece el virus, o sea, cuando se termina la pandemia. Entonces, yo te diría, la pandemia, como siempre, trae como consecuencia, insisto, algún nivel de cuarentena, te rompe un cristal que es el sector privado. En Argentina, para bajar un poquito la Argentina, como somos directamente Sí, caníbales en cómo tratamos al sector privado, al que progresa, al que emprende, es al que verdad. genera nuevas ideas, nuevos emprendimientos, como lo tratamos como si fuera un felpudo, bueno, ahí corremos un serio peligro nosotros y eso se transmite en algún lugar en esta suerte de conceptualización errada de todo punto de vista, de mi punto de vista, de todo punto de vista, es errado de plantear es salud o economía o salud. Por Sí, eso te digo, el gran tema acá de la pandemia, que obviamente es un tema sanitario, sí, epidemiológico, pero lo que a veces se subestima es los efectos económicos dramáticos que tiene una pandemia sobre la actividad económica del sector privado, que si no lo cuidas, rompiste un cristal delicadísimo y te va a dificultar mucho la recuperación a futuro. Entonces, por eso el mundo se debate mucho en cuán dura es la cuarentena, o cuán blanda es la claro. cuarentena, ¿viste? Porque se sabe que cuanto más dura la cuarentena, más destruís el nivel de actividad, más corres el riesgo de destruir el sector privado y más te puede dificultar entonces la recuperación post pandemia. Por eso vos tenés casos donde ha habido economías con una cuarentena muy abierta, como por ejemplo la de Estados Unidos. Obviamente la consecuencia es un drama Gravísimo. sanitario, ya lo que hemos visto, hasta con fosas comunes. Gran Bretaña en esta línea, Brasil también en esta línea, de una cuarentena bastante abierta, pero con consecuencias sanitarias dramáticas, y con una economía que tratan de salvarla lo más posible. En el otro extremo están cuarentenas como las nuestras, muy duras, con toda la actividad económica encerrada, sin tomar contacto con su trabajo, y un derrumbe económico fenomenal. En estos días han salido datos, en los 15 días que de cuarentena que tuvimos en marzo, cayendo por 15 días nada más
de cuarentena dura, actividades de comercio que han caído entre 50 y 70%. Imagínate cuando tengamos que comparar todo el mes de abril cuarentenados de 2020 contra abril de 2019, vas a encontrar caídas hasta el 80, 90, yo te diría 100%, porque hubo sectores que no atraen nadie. Sí. José Luis, Bares. bueno. Los bares durante el mes de abril, Sí. cero. Entonces vas a tener 100%. Hasta el momento, y más con el kirchnerismo, siempre hay dudas de cuándo verás esos números sanitarios, parecería ser bastante una cosa, pero económicamente lo que está ocurriendo es absolutamente dramático. Y en parte ahí yo lo responsabilizo al gobierno por dada la cuarentena que decidió tan dura, no armar un esquema económico coherente con esa cuarentena tan dura. El presidente ha dicho, es salud, nadie me va a correr con la economía, y la economía se está derrumbando y lo puede llegar a correr a él. Sí, totalmente, José Luis, pero por ejemplo, yo veo muchos colegas en entrevistas y esos preocupados por el valor del dólar, por ejemplo, ¿no? Y en realidad, para Argentina, el mundo va a tener que emitir. ¿Va a ser un problema si Argentina tiene la posibilidad de se hablen las exportaciones, ¿no? Se cobra la soja? O sea, ¿para cuánto más dólares necesitamos? No entiendo, ¿para que la gente ahorre en dólares? O sea, ¿por qué cuánto vale el dólar nos va a preocupar? Bueno, a ver, te puede preocupar el dólar porque la economía argentina es una economía muy dolarizada. Te puede preocupar el dólar porque en Argentina la relación dólar-precio, precio-dólar siempre es muy importante. Detrás de una suba violenta del dólar no habría que descartar que te suban también los precios y por lo tanto la inflación, y eso te repercute en la pobreza, y eso te va a repercutir en el programa fiscal del gobierno porque se va a tener que dar más planes para aplacar el flagelo de la pobreza. O sea, no es joda en Argentina cuando el dólar sube muy, muy fuerte. Y con los niveles de emisión que está viendo y con los niveles de emisión monetaria que puede llegar a haber, fruto del déficit fiscal que va a explotar como consecuencia de la caída en la recaudación de impuestos y la suba del gasto público, hay que tener mucho cuidado hasta dónde va la emisión porque te puede impactar el dólar, te puede impactar el nivel de precios. A ver, en algún lugar que el hecho que el único dólar libre blanco esté cerca o haya tocado hoy los 100 pesos, tiene que ver con que hay mucho peso dando vuelta, Sí, por total. eso te está subiendo todo. Acá lo que hay que evitar es que el déficit fiscal te explote. El déficit fiscal te tiende a explotar solo por lo que hay en la recaudación. Acá nadie va a pagar impuestos, no porque no quiera, sino porque no puede. Nadie está laburando, nadie está facturando, nadie está produciendo, nadie está prestando servicios. La gente está encerrada en la casa cumpliendo la cuarentena, nadie va a pagar impuestos en esas condiciones. Por lo tanto, el déficit fiscal te puede explotar, la emisión monetaria también, y ahí estás cercano a tener algún asalto muy fuerte del dólar y de los precios. José Luis, y bueno, vos siendo un experto, ¿no?, en economía, ¿qué decisiones hubieras tomado con respecto a eso, ¿no? De lo que estamos conversando ahora, ¿no? Siendo Alberto Fernández, que vos decís como que descuidó. ¿Vos qué decisiones hubieras tomado? ¿O qué le aconsejarías? Bueno, mira, yo te voy a dar qué hubiera hecho, pero tomando una sola cosa como dato, que no la puedo modificar, que es la cuarentena que decidió el presidente. Este es un país que por ADN tiene un apego a la vida que en otros países no está. Países guerreros como Estados Unidos, Israel, se bancan, o Inglaterra incluso, fruto de su historia de guerras y de muertes, se bancan muertes, mucho más que nosotros. Nosotros por cuestiones filosóficas, hasta religiosas incluso, la vida tiene un valor que en otros países no es tal. Por eso Estados Unidos se ha jugado a más muertes, por eso Gran Bretaña en parte también. Entonces yo tomo como dato esta cosa de decir, ok, acá la cuarentena es la más dura posible para evitar muertes. Listo. Tomo como dato eso. Primer cambio o primera diferencia que yo hago con Fernández. Comité de sabios en economía, así como hay un comité de sabios en materia epidemiológica y de sanidad, para que haya un equilibrio, ¿no? Sabio con sabios, que trabajen de manera mancomunada, porque no es economía o salud, como dice Fernández, sino que es economía y salud.
Por eso, primer cambio que hubiera hecho, te repito, tomando como dato la cuarentena de Fernández, Estoy de acuerdo, pero avanza. Comité de Sabios en Economía. Punto dos. Como acá, y me remito a lo que te decía al principio de la nota, Sí. Lo que se corre riesgo siempre cuando hay una pandemia, independientemente del país, es que el sector privado quiebre por completo, porque no está produciendo. Vos tenés que armar un sistema de ley de quiebras, de negociaciones colectivas de trabajo completamente extraordinaria, completamente fuera de protocolo, completamente fuera de las leyes tradicionales. ¿Qué significa esto? Vos tenés que tener un sistema de quiebras parecido al Chapter 11 de Estados Unidos, donde la empresa, mientras se va sustanciando el concurso, sigue trabajando normalmente y no sufre ninguna interrupción en su producción, en sus ventas, en sus compras. También esto tiene que ver con que la empresa cierra con su comisión gremial interna, la negociación es claramente descentralizada, cada empresa con su comisión gremial interna cierra el acuerdo salarial y de trabajo que puede llegar a pagar para sostener el nivel de empleo. No es como acá, que sale un DNU que dice, usted no puede echar a nadie, y encima, como muy poco, a la gente le paga entre 60 y 70% de su salario. A lo mejor hay empresas que con esa dinámica van a quebrar. Yo creo que habría que darle libertad total para que la empresa y el sindicato fijen los acuerdos salariales que puedan. Otro cambio que yo haría es, así como hay tanta ebullición con el tema del impuesto a los ricos, que es una cosa ridícula, jamás hablaría de subir impuestos en estas circunstancias, convocaría a provincias, a municipios, a la Corte Suprema, a los jefes de bancada del Congreso, y todos juntos nos ponemos realmente en un programa de fuerte reducción del gasto público, dado que el Estado, la mitad del Estado, o más de la mitad del Estado no está trabajando, porque lo único que funciona el Estado es salud y seguridad, todo el resto del Estado no cobra lo que venía cobrando porque el sector privado simplemente no está pagando impuestos porque no puede. Entonces acá la baja de gasto público que habría que hacer durante la pandemia por lo menos va mucho más allá de bajar los salarios a los políticos, sino que le tenés que bajar los salarios a los empleados públicos que no estás prestando ninguna función porque el Estado está cerrado. Hoy no hay ningún trámite que sea en el Estado, no hay nada, cero. Solamente es salud y seguridad. Entonces habría que hacer una baja de gasto público importante, como para evitar que el déficit fiscal te explote, la emisión monetaria te explote y desequilibre de dólar y precio. Ahí están las diferencias que tengo con Fernando. Buenísimo. Bueno, ¿qué pasó, yendo un poco para atrás, qué pasó con tu candidatura a presidente? ¿Por qué pensás que no lograste poner una mayor aceptación, teniendo en cuenta que la gente no quería más a Macri, que estaba Cristina atrás de Alberto? No, yo creo que la estrategia del miedo y de polarización de Cambiemos, cuyo jefe intelectual fue Marcos Peña, le salió bárbaro. La verdad que le metieron un miedo a la gente tremendo, se polarizó mucho la elección. Entre Macri y Alberto Fernández juntaron el 92% de la intención de voto el 27 de octubre. Nos quedaron menos de 10 puntos para disputar entre 4 candidatos. Así que en una elección pluralizada, que fue un balotaje anticipado, la verdad, del resto éramos convidados de lujo, pero éramos convidados, nada más que teloneros, digamos, con semejante polarización, donde debo reconocer el mérito de un inútil para gobernar, pero muy eficiente a la hora de hacer marketing, como fue Marcos Peña. Pero nosotros nos quedamos con un sabor muy dulce de la campaña, porque logramos instalar una idea, la idea del sentido común, completamente fuera de la política, que si no hubiera sido por la polarización nos hubiera ido muy bien. Antes que entrara el efecto miedo, nosotros estábamos peleando el tercer puesto con Labaña entre 6 y 7 puntos. Pero claro, entre la crisis del 11 de agosto, después de las PASO, más la campaña del miedo de Marcos Peña, tuvieron éxito. Eso fue todo. Pero quedamos muy bien posicionados frente a la gente, con un mensaje claro, muy diferente al de la clase política tradicional, en defensa de la gente de trabajo, del mérito, el emprendedor, el comerciante, el industrial, el productor agropecuario, bien desde afuera de la política, completamente conectado con los problemas de la gente de laburo. Los debates dejamos muy bien planteadas estas ideas,
Y yo veo que prácticamente al otro día que perdió Macri o que ganó Fernández, ya la gente me estaba diciendo, bueno, la próxima sos vos, no es ningún otro salvo vos contra el kirchnerismo. Ponele que no sea tan así en el 2023, que además parece el siglo que viene, hoy el 2023, donde probablemente me presente de nuevo. El mundo sea otro, ¿no? Pero te hace pensar esa frase de casi todo el mundo, te diría que lo votó Macri, que me hubiera votado a mí si no hubiera sido por el miedo al kirchnerismo, que tenemos un futuro más que interesante hacia adelante desde el punto de vista político. Sabés, José Luis, que es una realidad lo que decís, y muchos, mira, yo conversaba con muchos jóvenes, ¿no? Por suerte trabajo también con ellos, y la verdad que te siguen muchísimo, tus ideas son los que más te apoyan, ¿eh? La gente joven. Sí, yo te diría, por lo menos yo creo que la mitad del electorado nuestro, mejor dicho, de los votantes nuestros, el año pasado fueron jóvenes, ¿eh? Más o menos nos votaron cerca de 500.000 personas, te diría que la mitad son jóvenes, es muy probable. José Luis, bueno, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo. Quiero, a ver si podés dar un mensaje a los argentinos en este momento, un último mensaje de qué puede pasar, qué es lo que vos le querrías comunicar. Mira, para mí habría dos mensajes, el presidente Fernández y otro para la ciudadanía. Para el presidente Fernández el mensaje sería, señor presidente, todo bien con la cuarentena que usted decidió, no lo juzgo, pero si la cuarentena es esta, así bien dura, sea consciente que la gente no trabaja, no factura, no produce, no vende, no puede pagar impuestos y además el sector privado corre serios riesgos de desaparecer, de quebrar. Así que usted tiene que ir con toda la artillería al salvataje del sector privado, al salvataje del comerciante, del industrial, del productor agropecuario, del autónomo, del asalariado. Esto significa que no se pueden cobrar impuestos. Durante los meses de la cuarentena no puede cobrar impuestos. Usted tiene que tomar la decisión coherente. Si cuarentena de esta manera, la gente no puede pagar impuestos. Y si no, va a tener que aflojar la cuarentena. Pero ahí se corre el riesgo con la salud. Y eso no lo juzgo. Pero tiene que hacer una cosa mucho más agresiva con el sector privado en el sabotaje del sector privado. Nada de esto de créditos al 24% para pagar salarios, que la empresa está facturando cero. No, es otra cosa. Ir el primer mundo lo que está haciendo con su sector privado. El mensaje a la gente es que nosotros vamos a seguir en 2021, 2023 con una propuesta no política de la vieja política, sino una propuesta de sentido común, bien conectado con las necesidades de la gente de trabajo, de la gente de esfuerzo, la que quiere emprender, la que estudia, la que trata de mejorar todos los días. Nuestro mensaje es para ellos. Cambiar un sistema que los ha destruido en los casi últimos 100 años. Este sistema es básicamente una economía abierta al comercio, tener un Estado de un tamaño razonable para que los impuestos sean razonables, y un sistema de leyes laborales que promuevan la creación de empleo y no este que tenemos hoy, que ha destruido el empleo en blanco, tenemos 5 millones de trabajadores trabajando en negro, y ha criado sindicalistas que son verdaderos señores feudales, chantas, chorros y corruptos. Bueno, buenísimo, la verdad que espectacular, cerraste la nota de la mejor manera. Te agradezco mucho, José Luis, por estar acá en el living de Gritalo en Privado. Un placer. Te mando un abrazo grande, muchas gracias. Vamos a Argentina. Abrazo. Que salgamos de esto. Chau. Bueno, era José Luis Espert, pasó por aquí por el living de Gritalo. Estamos felices y contentos, una nota exclusiva.